Hola, soy Carolina, estudiante de la UFMG. ¿Puedes presentarte? Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora lo veáis. Soy Aitor Rivas, soy profesor de lenguas y soy de Galicia, aunque ya he vivido en muchos sitios del mundo. He estado 6 años en Alemania, Portugal, Rusia, Cataluña, Brasil y ahora estoy de vuelta en Galicia. Sí, entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿En qué Ujú. ciudad naciste? ¿Tu ciudad es considerada turística y por qué? Yo nací en Vigo. Vigo es una ciudad del noroeste de España, sí, en Galicia, y es la ciudad más grande de Galicia, pero bueno, no llega a 300.000 habitantes, ¿eh? Las ciudades en España son mucho más pequeñas en general que en América y, y Vigo es una ciudad que no se considera turística porque es una ciudad que creció sobre todo a partir del siglo XX con unos cambios poblacionales muy grandes. Mucha gente del campo vino a vivir a las ciudades, principalmente a las ciudades de costa. ¿Sí? Vigo es una ciudad portuaria que tiene un puerto muy importante y creció alrededor de Vigo y también otras ciudades de Galicia una gran industria conservera, ¿sí? Para conservar pescados del mar y se metían en latas. ¿Vale? Esto fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para que tengáis una idea del crecimiento de la ciudad, a principios del siglo XX, Vigo tenía más o menos 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. Era un pueblecito pequeño. ¿Sí? Y en 100 años, ya a finales del siglo XX, llegó a 300.000 habitantes, es decir, multiplicó por 100 su tamaño. ¿Vale? Entonces, Vigo es una ciudad que está en un entorno muy bonito, ¿no? El paisaje alrededor es precioso porque es una ría. Las rías son entradas de agua del mar, ¿sí? Y bueno, hay un mito, ¿no? Que dice que las Rías Baixas, en Galicia, toda la costa gallega, desde el Cabo Fisterra, que para los romanos era el punto donde se acababa el mundo, el Finisterre, porque no desconocían todo lo que había, ¿no? Más allá de Europa. Las Rías Baixas, que son a partir de Fisterra hasta Portugal, esas entradas del mar, se dice, ¿no? Una explicación mítica, que cuando Dios había acabado de crear el mundo, apoyó su mano, así en el mar, y se formaron esas 5 rías, ¿no? Las Rías Baixas, con las entradas del mar. ¿Vale? En verdad son valles inundados, ¿no? De agua con la crecida del agua, muy parecido a los fiordos que hay en Noruega, por ejemplo, pero aquí el paisaje es más suave porque los montes de Galicia son montes muy viejos, muy erosionados. ¿Vale? Entonces la ciudad de Vigo está en la ría más al sur de Galicia y después de Vigo ya solo queda una línea recta hasta la frontera con Portugal. ¿Vale? Entonces Vigo no es una ciudad turística, aunque el paisaje, el entorno es muy bonito, porque siempre tuvo ese matiz a lo largo del siglo XX de ciudad trabajadora, ¿sí? Con un lugar con fábricas, con muchos proletarios, con trabajadores, tanto del sector conservero, ¿sí? Relacionado con la pesca y las conservas, como astilleros, que son los lugares en los que se crean y se reparan los barcos. ¿Eh? Hoy en día está bajando ya la producción de barcos, porque en Asia los hacen más baratos y más rápidos, pero durante mucho tiempo Vigo fue uno de los lugares con mayor potencial. Muchos de estos barcos de los cruceros, estos ferries, barcos enormes, se producen en mi ciudad, en Vigo. Entonces, bueno, no es una ciudad especialmente turística, aunque en los últimos años está habiendo un nuevo turismo también propiciado por estos barcos, ¿no? De cruceros que llegan, como es un puerto muy grande, pueden atracar los barcos antes de continuar a otros sitios. ¿Vale? Entonces, Vigo es una ciudad que hoy podemos decir que está a medio camino entre el sector primario, ya no queda prácticamente campesinado. Fuera de Vigo sí, pero en la ciudad, digamos que es una ciudad que se fue comiendo, ¿no? Poco a poco los oficios tradicionales que había y
a medio camino entre los astilleros, las conservas. Hay una fábrica de automóviles, de Citroën, que produce como 20.000 coches al día, es una fábrica muy grande, y esos dos sectores. Y después, sector servicios, Vigo tiene una universidad, tiene algunos bancos, ¿vale? Entonces es una ciudad que tiene casi de todo, pero yo no la consideraría un lugar turístico, aunque hay sitios muy bonitos y bueno, pues hay paseos, hay parques, en el Paseo de las Avenidas, por ejemplo, hay un homenaje a Jules Verne, ¿sí? El creador, el escritor magnífico de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿sí? Que cuando pasó, él navegó, en Vigo estuvo 2 veces, una de las veces se le estropeó su barco y tuvo que parar en Vigo, y él ya era conocido, y, y allí se inspiró, parece, para esa travesía del Nautilus, porque en la ría de Vigo, una de las cosas que mucha gente no sabe es que esos barcos que en el siglo XV, XVI, XVII venían con la riqueza de América, ¿sí? Que los europeos expropiaban, muchas veces eran atracados, principalmente por piratas británicos, ¿sí? Entonces ahí hubo una gran batalla, la batalla de Rande, el puente de Rande, que es el estrecho de la ría de Vigo, y ahí fueron, en una de estas batallas, fueron asaltados y hundidos más de 200 barcos, ¿no? Entonces hay un misterio que dice que todavía ahí, si excavamos y si nos sumergimos, podemos encontrar restos de barcos cargados de oro, de plata, de toda esa riqueza de América, ¿vale? Pero bueno, es una ría bastante profunda, hay como 100 metros de profundidad, entonces no es fácil llegar a encontrar ese tesoro, pero sí que dio pie a muchas leyendas y Jules Verne se inspiró en esa historia, ¿no? Él quedó fascinado, de hecho volvió unos años más tarde a Vigo, invitado ya por las autoridades como un escritor famoso y bueno, hay un homenaje, ¿no? En el puerto de Vigo hay un homenaje a Jules Verne. No sé qué más. Alrededor de Vigo, en las rías, ya era un lugar importante, pequeño, pero importante, en las cantigas medievais, ¿sí? En estos textos medievales de los siglos XII, XIII, XIV, aparece ya nombrado varias veces la ría de Vigo. No la ciudad de Vigo, pero sí otros, por ejemplo, Martín Codax, que es un autor que debió ser también de esta zona. Conservamos de él 7 cantigas, que son las únicas de las que conservamos la música también. Es decir, podemos reconstruir las cantigas de Amigo, saber que llevaban música porque recuperamos un manuscrito, ¿sí? Un pergamino, en el que aparecen esas cantigas. Y ahí ya se nombran las ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ondas do mar levado, se vistes meu amado. ¿Sí? Entonces, la ría de Vigo ya fue muy importante en la Edad Media, pero no la ciudad. La ciudad, digamos que creció en los últimos 100 años, 120 años. No sé, aquí cerca de Vigo, en Galicia, tenemos otra ciudad que seguramente muchos conocéis, que es la ciudad de Santiago de Compostela, donde acaba el camino de Santiago. Entonces, eso está a 100 kilómetros más o menos de mi ciudad y Santiago sí que fue importante en la Edad Media y siguió siendo el centro cultural de Galicia y podríamos decir incluso de gran parte de Europa, que dio pie al crecimiento de Europa gracias al camino. El camino de Santiago era un camino de ida, ¿no? De los peregrinos que venían a la catedral a visitar a Santiago Apóstol, pero también un camino de vuelta, donde se llevaban hacia un lado y hacia otro avances tecnológicos, avances literarios, música, joyas. Entonces fue un camino que creó mucha riqueza. Y hoy Francia, España, se tiene que entender a partir de ese camino de Santiago, ¿sí? Entonces hay otras ciudades en Galicia, como A Coruña, que es la ciudad más importante que tuvo Galicia siempre, pero bueno, hoy fue perdiendo habitantes, no tiene ese matiz de tanta industria como tiene Vigo, es una ciudad más bonita,
estéticamente, porque fue una ciudad pues, donde ya la burguesía tenía sus casas, eh, está frente al mar, un paisaje precioso también. Entonces son ciudades muy diferentes. Vigo y A Coruña tienen una pequeña rivalidad, ¿no? También futbolística con los equipos de fútbol, porque son las dos ciudades que fueron cabeza, ¿no? de Galicia. Y Santiago permaneció siendo pues, la ciudad de la iglesia, ¿no? de la catedral y de la universidad. Santiago tiene la universidad más antigua de Galicia, que cumplió hace poco, cumplió 500 años, ¿sí? Y al mismo tiempo sigue siendo pues no sé, hay un dicho, ¿no? que dice que Vigo trabaja, eh, Santiago estudia, A Coruña se divierte, ¿no? Como ese reparto de las tres ciudades de Galicia. Y después, lo bueno que tiene Vigo y Galicia es que estamos muy cerquita de Portugal, ¿sí? Estamos a 25 kilómetros de la frontera y entonces siempre, a pesar del río Miño, que es el río que separa, siempre fue una frontera muy permeable, donde la gente podía cruzar, donde muchas veces los gallegos íbamos a Portugal a comprar pues, café o azúcar, los portugueses venían a comprar aceite, siempre hubo un intercambio, ¿no? histórico y económico también reciente en eso que se llama ahora la eurorregión Galicia y Portugal, ¿no? hasta Oporto, que curiosamente son los lugares que si estudiamos un poquito la historia, los lugares donde se fundó el primer reino de Europa, después de la caída del Imperio Romano, el reino suevo se forma en esta parte de la península y baja casi hasta la mitad de Portugal, antes de Lisboa ser una ciudad importante. Y bueno, hay mucha historia, aunque mucha gente hoy, por desgracia, ya no la conoce. Perfecto. Aprovechando esta explicación buenísima, voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuáles son los puntos turísticos de tu ciudad que indicarías a los viajantes que la visiten? Sí, Vigo, como estábamos diciendo, a pesar de no ser una ciudad muy grande, Sí, sí. sí que fue una ciudad importante a nivel estratégico, ¿sí? Tuvo muralla, una muralla medieval que llegó hasta, creo que hasta el siglo XVIII, todavía hay restos de la muralla, y esa muralla era por miedo, ¿no? a estos ataques de piratas. Es una ciudad muy expuesta al mar y entonces tenían mucho miedo de que por el mar viniesen, pues parece que hubo algún ataque, por ejemplo, de turcos, aquí en Cangas, dentro de la ría de Vigo, los ataques entre ingleses y franceses que se sucedieron a lo largo del siglo XVII, XVIII. Entonces la ciudad estaba amurallada, una muralla que se metía en forma de diamante hacia el mar, ¿sí? Y Vigo es una ciudad que creció, en verdad, desde el monte, ¿sí? El monte do Castro, que es el monte más alto que tenemos, son 400 metros o 300 metros, no es muy alto, pero desde el monte hay unas cuestas muy empinadas que van hacia el puerto, hasta el agua. Entonces la muralla, la ciudad toda está cuesta arriba, o cuesta abajo. Entonces es una ciudad, pues para caminar es un poco cansado, ¿sí? Pero yo creo que el sitio más bonito que recomiendo a todo el mundo que visita la ciudad es el Monte do Castro, ¿sí? Desde el Monte do Castro tenemos una perspectiva de toda la ría de Vigo y de cómo también la ciudad fue creciendo, desde la ciudad vieja, el casco antiguo, con algunos restos medievales, hasta las partes más nuevas, ¿no? de la ciudad. Yo creo que es interesante porque este castro, no sé si sabéis qué son los castros, son poblaciones prerromanas, que tienen 2.500 años, 2.300 años, y en toda esta zona de la península ibérica, todo el norte de Portugal, lo que hoy es Galicia, Asturias, hay muchos castros. Son pequeñas ciudades que funcionaban antes de la conquista romana y que cuando llegaron los romanos la conquista fue muy lenta, estuvieron mucho tiempo y en muchos casos los romanos se adaptaron al tipo de ciudad que había. Obviamente los romanos tenían una tecnología muy superior y mejoraron esas ciudades.
pero los soldados romanos al final se acababan casando, teniendo hijos con las mujeres celtas, o de los pueblos que estaban aquí, y esa conquista fue muy lenta. Y todavía hoy tenemos muchos castros, muchas de estas ciudades se hacen excavaciones y siguen saliendo restos prerromanos, en los que vemos que era un pueblo bastante avanzado. ¿Eh? No eran tan atrasados como a veces pensamos, sino que tenían una estructura social, donde había un líder elegido, parece, democráticamente, donde había una especie de almacenes grandes para guardar grano, para guardar comida, y que se repartían entre la gente más necesitada. Entonces, una estructura social que nos parece increíble que hace 2000 años o 2200 años ya existiese. Obviamente algunos de estos castros fueron saqueados, asaltados por los romanos, pero en otros lugares hubo como ciertos acuerdos entre el pueblo romano y los pueblos prerromanos que estaban aquí. Obviamente esto va a ser muy importante para la creación del idioma, ¿sí? Porque los romanos extienden el latín, pero ese latín se va a mezclar con todas las lenguas prerromanas que había. Entonces tenemos todavía hoy palabras que sabemos que son de origen prerromano, palabras que estaban antes, que no existen en ningún otro lugar del Imperio Romano o de Europa, si queremos hoy. Y por ejemplo, uno de ellos es el nombre que da origen a Galicia, ¿no? Al pueblo de los Calaicoi, que ya aparece nombrado en los primeros historiadores, los primeros escritos que hacen incluso los historiadores romanos, como que había una gente aquí que se llamaban entre ellos, ¿no? Calaicoi, Calaicos, y ahí los romanos le van a poner el nombre de la provincia a toda la Galaequia, ¿sí? A partir de eso. Y tenemos todavía hoy muchos nombres prerromanos, pues en cosas que hacen referencia a las plantas, a la naturaleza, al agua. Tenemos muchos ríos en Galicia, muchas fuentes, y uno de los patrimonios que creo que se debía reforzar y destacar hoy es la toponimia, la cantidad de nombres que tenemos. Hay más de 3 millones de nombres de lugares. ¿Por qué? Porque la población en Galicia, a diferencia de otros lugares, está muy dispersa. No hay un pueblo, un lugar sin nada y otro pueblo, sino que si vemos Galicia desde el aire, parece que lanzaron las casas y está todo mezclado. Entonces, cada lugar tiene su nombre. Incluso dentro de un lugar hay nombres de fuentes, de bosques, de tierras, y esa es una de las riquezas. Hay más nombres de lugares que personas hoy en Galicia. Sí, qué Entonces, interesante. eso mucha gente tampoco lo sabe, pero bueno, creo que es interesante Sí, conservar las raíces y los nombres de las cosas. sí. ¿Sabes la historia de alguno de esos puntos turísticos? ¿Podrías contarla a nosotros? Sí, ahora, bueno, he estado hablando un poquito, ¿no? de Sí, los, sí, de los castros sí. y de la parte prerromana. Podríamos comentar, por ejemplo, el momento en el que Galicia empieza a ser un motor importante de cultura, ¿no? Que fue con el Camino de Santiago, y cómo la Iglesia Católica luchaba o pugnaba por tener una catedral importante, ¿sí? La otra catedral que había en esta zona era la de Braga, en Portugal. En ese momento había una lucha de poder grande entre el obispo, ¿no? de Santiago y el obispo de Braga. Y entonces decidieron, pensando, ¿no? con esta mentalidad, estamos hablando del siglo IX, X, hace 1000 años, decidieron que una forma de atraer gente, de atraer riqueza, era teniendo algún santo o teniendo alguna reliquia para que la gente peregrinase. ¿Sí? Y pues en estas historias se van, por lo que nos dicen los libros, un libro muy importante es el Codex Calistino, que fue como la primera guía de viajes del Camino de Santiago. Ahí aparecen toda una serie de obras literarias alrededor de Santiago Apóstol. ¿Sí? Un libro que es Os Milagres de Santiago, un testimonio
de la prosa medieval. Y ahí nos cuenta que, por ejemplo, se fueron grupos de soldados, ¿no? Así, los más valientes, fueron a Jerusalén para traer el cuerpo del apóstol Santiago, ¿sí? Pero aquellos que conocen la historia saben que hay dos Santiagos, Santiago Mayor y Santiago Menor, Santiago Alfeo y Santiago Cebedeo. Pues parece que, bueno, con estas cosas, ¿no? En esa época tampoco había demasiado control, fueron dos expediciones diferentes, la del obispo de Braga y la del obispo de Santiago. Llegaron a Jerusalén, consiguen robar el cuerpo, ¿no? Desentierran los cadáveres, roban el cuerpo, pero parece que por la noche se dieron cuenta que estaban los otros allí. Entonces fueron allí y roban parte del cuerpo, ¿sí? La cabeza estaba separada del cuerpo, y entonces se cruzaron, digamos, las cabezas. Y cuando llegan aquí, hay una polémica grande porque todos querían tener el cuerpo de Santiago. Entonces, no se sabe exactamente quién fue, pero el obispo de Santiago declaró que ellos tenían el cuerpo, ¿no? de Santiago, que allí estaba enterrado, etc. Esta es la historia, ¿no? que la religión o que la Iglesia ha querido dar. A raíz de eso se funda una iglesia preciosa, una iglesia pequeñita, románica, que es la iglesia de Santiago, y unos años después deciden hacer una macrocatedral como la Catedral de Santiago hoy, ¿sí? Para situarla al máximo nivel mundial. Los lugares, porque luego el Papa de Roma da permiso para emitir una bula, la bula compostelana, que todavía hoy las personas que hacen el Camino de Santiago reciben esa compostelana, ese certificado en latín, pues que da acceso a ciertos privilegios. Les da ese privilegio a la ciudad de Santiago, a la iglesia de Santiago. Y solo hay 3 iglesias, 3 lugares en el mundo que lo tenían. Jerusalén, Roma, el Vaticano, y Santiago. Entonces, Santiago en ese momento pasa a ser muy importante. Pero Santiago era un pueblecito pequeño en el que no había nada. Si hacemos caso a los testimonios históricos, hay otro personaje muy interesante que probablemente es quien está enterrado ahí, que es Prisciliano. Prisciliano es un hereje. Prisciliano fue un sacerdote, un predicador, que predicaba pues, la historia de Jesús, pero era un predicador muy moderno, muy avanzado, ¿sí? Por ejemplo, decía que los hombres y las mujeres tienen que ser iguales, que las mujeres también pueden ser sacerdotes o sacerdotisas, que había que estar de acuerdo con la naturaleza, que recoge una serie de tradiciones y de supersticiones que había en esta zona de Galicia. Y Prisciliano tuvo muchísimo éxito, tuvo muchos seguidores y sobre todo muchas seguidoras. Tanto es así que Prisciliano muere en Trier, Treveris, una ciudad que está hoy en la frontera entre Alemania y Luxemburgo. Es decapitado, a Prisciliano le cortan la cabeza por hereje, y hay un grupo de personas de aquí, de lo que hoy es Galicia, que se van 2000 kilómetros hasta Alemania para traer el cuerpo de su amado Prisciliano. Lo traen y lo entierran en algún lugar. Y parece, según dicen los historiadores, que 600 años después hay un cuerpo que desentierran, que la Iglesia Católica dice que es Santiago, pero probablemente, porque le hicieron la prueba del carbono 14, ese cuerpo es de alguien del siglo IV, siglo V después de Cristo, por lo tanto no puede ser el apóstol Santiago. Probablemente quien esté enterrado en la Catedral de Santiago sea Prisciliano, este gran sacerdote muy seguido y muy querido por el pueblo. Entonces, bueno, yo creo que eso es una historia interesante alrededor del mito, ¿no? De cómo el Camino de Santiago es un mito que se crea por intereses económicos, por intereses también sociales, ¿no? De prestigio, y cómo ese mito, pues, pervive a lo largo de los últimos 1000 años, 1200 años, y todavía hoy hay gente que hace el Camino de Santiago por motivos religiosos en muchos casos, pero también por motivos culturales. Hay una cantidad de monumentos, de arte, de cultura asociada al Camino de Santiago que
que yo creo que hay muy pocos lugares en el mundo que tengan tanta concentración de obras culturales como tiene el Camino de Santiago, ¿eh? Si lo entendemos pues desde lo que hoy es Francia, a través de los diferentes lugares y naciones de España, hasta llegar a Santiago, a la catedral. Y aprovechando, creo que has hablado ya un poquito. ¿Cuáles son las principales ciudades turísticas de tu país? Sí, en Galicia yo creo que hay que destacar Santiago de Compostela, Sí, ¿sí? A Coruña, Vigo, y después tenemos otras en el interior que a lo mejor no son tan conocidas, como por ejemplo Lugo, ¿sí? O Ourense, no son tan conocidas hoy, pero Lugo tiene una muralla romana conservada íntegramente, ¿eh? La muralla es patrimonio de la humanidad. Es una muralla de 2000 años de antigüedad que conserva, creo que tiene 3 kilómetros, y conserva las torres, las partes de la muralla, tal cual estaban. Entonces, Lugo es un lugar en el que los restos romanos todavía tienen mucha importancia, ¿eh? Fue Lucus Augusta, fue una de las ciudades importantes de Hispania. Y Ourense, que es la otra capital de provincia, ¿sí? Galicia tiene 4 provincias, A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense. Ourense es una ciudad también en la que los romanos extraían oro, ¿sí? Del río, pasa el río Miño, que es el río más grande de Galicia, y Ourense tiene también mucha tradición cultural, ¿eh? Es una ciudad en la que hubo grandes escritores gallegos a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX. Aparece la Xeración Nós, que es un grupo de escritores de los años 10, 20 y 30, que intentan cambiar, modernizar la literatura gallega. Es un lugar, la Catedral de Ourense también es una catedral muy importante. Es un lugar con un casco antiguo, con una ciudad absolutamente de piedra. Eso llama mucho la atención pues a la gente de América, ¿no? Que cuando viene aquí a Europa, que las ciudades como Santiago, Ourense, tienen mucha piedra, ¿eh? Si hacemos una comparación un poco burda, por ejemplo, con Ouro Preto, ¿no? Quien conozca Ouro Preto en Minas Gerais, vemos que Ourense o Santiago son ciudades con mucha piedra, casi todos los edificios son de piedra, ¿eh? Y eran ciudades muy ricas históricamente para poder hacer eso, ¿vale? Eh, sabemos que las ciudades de interior, a veces, aquí por lo menos en España, no tienen a lo mejor tanto turismo, como los lugares costeros, no fueron tampoco tan modernas o la modernidad llegó un poquito más tarde, porque parece que el mar, ¿no? Las ciudades portuarias siempre están más abiertas al mundo, ¿eh? Una cosa que podemos comentar es que desde A Coruña o desde Vigo salieron desde el siglo XVII, XVIII millones de personas, hacia América. Vigo y A Coruña son lugares en los que partían muchos emigrantes que iban buscando un futuro mejor, ¿sí? Y eso fue históricamente y sigue siendo. Hoy ya mucha gente va en avión, ¿no? Pero por desgracia la población en Galicia todavía tenemos mucha emigración, mucha gente que se tiene que marchar, pues porque aquí no hay suficientes recursos o las empresas no invierten suficiente en la población autóctona y seguimos, obviamente la emigración cambió desde la época en que mis abuelos se tuvieron que marchar, todos los gallegos tenemos familiares en la emigración y hoy a veces pues gente muy preparada, gente con varias carreras, con doctorado, se tiene que ir fuera a trabajar pues porque muchas veces no se invierte suficiente en cultura o pues en las cuestiones universitarias, en cuestiones de iniciativa empresarial, investigación, desarrollo. Entonces, hay muchos gallegos que son muy buenos en sus campos trabajando fuera de Galicia. Entonces, cambió un poquito el estilo de la emigración. Antes era gente menos preparada, que tenía hambre, necesitaba buscar una vida mejor.
a nivel económico, y hoy pues gente muy preparada, yo tengo amigos, eso, con doctorados, que se tuvieron que ir a trabajar fuera porque aquí no eran reconocidos. Sí, Entonces, cambió un poco. sí, gracias. Mientras estaba en Brasil, ¿qué puntos turísticos conociste de las ciudades donde estuviste? Mm, No viajé demasiado, ¿eh? Es una pena que me quedó porque, claro, cuando vamos a un país diferente, nuevo, ¿no? Siempre queremos viajar y a veces en el mapa todo parece muy cerquita, ¿no? Pero las distancias en Brasil son muy grandes, ¿no? Está todo muy lejos. Y yo viví en Visosa y, y Minas Gerais es mucho más grande que España, ¿sí? Minas Gerais es casi el tamaño de Francia y las comunicaciones tampoco son tan buenas, yo creo que principalmente porque no hay tren, ¿no? El tren quedó como algo turístico en pequeños puntos en Brasil y me parece una pena eso, ¿no? Entonces, pues conocí algunas ciudades en Minas, Belo Horizonte, Tiradentes, Ouro Preto, Araponga, ¿no? Lugares donde hay naturaleza, ¿no? Porque normalmente para los europeos lo que más nos llama la atención de Brasil y de otros países de América es la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza salvaje que no hay en Europa. Entonces, bueno, cachoeiras, ¿no? Lugares que llaman mucho la atención. Después, obviamente, pues viajé a otros sitios de Brasil, ¿no? São Paulo, Río, Bahía, ¿no? Salvador, un poquito en el nordeste. Pero bueno, no viajé tanto como me hubiese gustado, pero sí que creo que conozco más o menos Minas Gerais, un poquito Espíritu Santo, y Río, São Paulo, no sé. Sí, ¿y participaste de alguna fiesta típica de Brasil? ¿Cuál? ¿Y qué más te gustó en esta fiesta? Sí, fiestas, a ver, hay muchas, ¿no? En muchos Sí. sitios. Quizás llama la atención un poco el carnaval, ¿no? La comparativa, porque tenemos esa imagen, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, principalmente el carnaval de Río, y cómo no siempre es lo que pensamos, ¿no? Yo, o me imaginas que ese carnaval es interesante, pero aquí, por ejemplo, en Galicia y en el norte de Portugal, tenemos un carnaval, también con 1000 años de historia, ¿no? En Troido o en Trudo, dependiendo de los sitios, es el nombre que le damos, y la gente va disfrazada, con máscaras, porque es un momento del año en el que se puede hacer burla de los poderosos. Son esos días al año en los que no hay límites, no hay ley, y la gente debe ir disfrazada. Y eso todavía se conserva, pues por ejemplo en Ourense, en lugares del interior, en el norte de Portugal, tras sus montes. Y me sorprendió que en Brasil la gente del carnaval no iba disfrazada, no llevaban máscaras, ¿no? Pues es más, es un tipo de fiesta pues con otras músicas, ¿no? Y bueno, sí, fui a algún carnaval y me sorprendió esa diferencia, ¿no? Curiosa. ¿Qué más fiestas? Una fiesta que me gusta es la fiesta junina, ¿sí? Porque aquí no Sí. tenemos esa fiesta y bueno, al mismo tiempo me parece muy interesante que haya una fiesta en invierno, ¿no? Sabiendo lo que supone el invierno en Brasil, esas comidas, ¿no? Más tradicionales, más históricas que se conservan y bueno, sí que me gustó y además el baile que se hace, ¿no? O los bailes de la fiesta junina son bailes típicamente portugueses. Son bailes, pues el vira, esos bailes de bailar en la roda, ¿no? Sí, Alrededor. sí. Son bailes que se hacen aquí o que se hacían aquí prácticamente en cualquier fiesta, ¿no? E incluso las ropas o las caracterizaciones, ¿no? De las personas que se pintan la cara en la fiesta junina, Entonces, parece que quiere imitar un poco, ¿no? A la fiesta portuguesa. sí, entonces aprovechando, ¿has participado o conoces alguna fiesta típica de Brasil que te hizo acordar de alguna fiesta o conmemoración de tu propio país? Ujú. ¿Puedes Sí, describirla? yo creo que ese carnaval, ¿no? Porque no fue lo que yo esperaba, tiene el mismo nombre, pero son fiestas pues, con tradiciones distintas, ¿no? Igual que en España
hay un sitio, bueno, hay varios sitios, ¿no? Pero hay carnavales importantes como el Carnaval de Cádiz, en el que la gente también hace pues un poco grupos, ¿no? Por ejemplo, las chirigotas, en los que hacen canciones para criticar al poder, el Carnaval de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria, ¿sí? Las Islas Canarias, que sí que se parece más al Carnaval de Río, o al carnaval, los carnavales cubanos, con esos trajes, ¿no? Muy recargados y esos desfiles. Entonces yo creo que ese carnaval sí que está a medio camino, ¿no? Más tropical, podríamos decir, ¿no? Y la fiesta junina yo creo que puede ser cualquier fiesta de invierno, cualquier fiesta que se hace. Hoy ya quedan menos, pero todavía en Galicia y en el norte de Portugal todavía es muy importante la música tradicional. ¿Sí? Casi todo el mundo fue alguna vez a una fiesta tradicional en la que se toca normalmente canciones con gaita, ¿sí? Y con pandereta, ¿sí? O con pandeiros. Y esas fiestas también tienen bailes así alrededor, luego se comparte la comida, cada uno lleva algo y se come en conjunto. Y yo creo que esos seráns, esas fiestas, sí que se parecen un poco a la fiesta junina. ¿Sí? No se le llama así y hay muchos porque en cada lugar hacen su fiesta, pero yo creo que sí que tienen varias características comunes en la que la comunidad se reúne para bailar, para comer. Aquí en Galicia están muy asociadas esas fiestas, incluso nuestro baile tradicional, a muiñeira, está asociada al trabajo, ¿no? A momentos en los que se acaba una tarea agrícola y entonces vamos a celebrarlo todos juntos. La muiñeira se hacían los muiños, ¿no? En el molino, mientras esperabas la vez para poder moler el grano, la gente bailaba y tocaba. Otras fiestas son, por ejemplo, cuando se hace la siega, ¿no? de los cereales en verano. Después de la siega, la gente se juntaba o en invierno, ¿no? Va a venir ahora el otoño, invierno en Europa, ¿no? Que tenemos el calendario cambiado, y en noviembre, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, alrededor de noviembre y diciembre, se hace la matanza del cerdo. ¿Sí? El cerdo que se crió y se alimentó durante todo el año, se mata entre todos los vecinos. Normalmente vienen los vecinos a ayudar. Y esa es una fiesta muy comunitaria. Y yo creo que la fiesta junina tiene algo de todas estas fiestas tradicionales en las que se celebra en comunidad los trabajos, los esfuerzos, pero también el pasarlo bien y el disfrutar. ¿Y cuáles son las principales fechas conmemorativas en tu país? Cuéntanos un poco Ujú. sobre ellas. Sí, a ver, por ejemplo, los 2 días festivos del calendario laboral en Galicia son el 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, ¿sí? Y mucha gente va a Santiago o bien a los servicios religiosos o bien conciertos de música. Hay manifestaciones políticas también de gente que en Galicia considera que Galicia tiene que tener más poder, tiene que tener más derecho a decidir, ¿sí? Hay ciertas manifestaciones políticas en las que se reclama mayor poder. Y el 17 de mayo. El 17 de mayo es el Día de las Letras Galegas. Es un día en el que se celebra nuestra literatura y nuestra cultura. ¿Sí? Hubo una escritora muy importante en Galicia en el siglo XIX que fue Rosalía de Castro. Es una escritora que escribió en gallego y en castellano. Y el 17 de mayo de 1863 escribió el prólogo de su libro Cantares Galegos. Ese Cantares Galegos es el primer libro escrito en gallego desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque hubo un momento de silencio que se llama séculos escuros, los siglos oscuros, en los que el gallego estaba mal visto, estaba prohibido escribirlo, estaba mal visto hablarlo, y esta fecha es muy importante en el momento en el que Rosalía escribe un libro íntegramente en gallego para recuperar esa tradición literaria de nuestra lengua, que estuvo casi 300 años silenciada, ¿sí? Sin poder escribirse. Entonces, el 17 de mayo es una fiesta cultural, no hay que ir a trabajar y pues la gente celebra, ¿no? A nivel literario,
hay muchos eventos, presentaciones de libro, gira todo alrededor de la literatura y de la lengua gallegas. Sí, Después tenemos otras fiestas, pues como comentaba antes, que no están marcadas en el calendario, pero por ejemplo hay una fiesta en octubre, noviembre, que se llama Magosto, en el que se comen castañas, ¿eh? Las castañas grandes, ¿eh? del castaño, y muchas veces se hacen cocidas o asadas, y la gente baila, hace fiesta alrededor de las castañas. Ahora en septiembre viene la fiesta de la vendimia, ¿eh? En Galicia hay mucha producción de vino, ¿sí? De uvas. Entonces, el momento en el que se recogen las uvas y se hace el vino nuevo, también es un momento de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y también hay fiestas asociadas a eso. ¿Qué más fiestas? Bueno, luego tenemos las fiestas que hay en cualquier sitio, ¿no? Pues las fiestas de Navidad, de fin de año, la Semana Santa. Pero yo creo que las más interesantes son las que están asociadas a la comunidad, ¿m? Al trabajo del campo, el cuidado de los animales y celebrar con los vecinos, con los compañeros, esa fiesta. Otra fiesta interesante podría ser San Joan, ¿sí? El 24 de junio, la noche más corta del año aquí en Europa. Mucha gente salía a celebrarlo con hogueras. Se encienden fuegos en muchos sitios y la gente también come y baila alrededor del fuego. Está muy asociada también a supersticiones, al tema de las brujas, al tema de la fecundidad para las mujeres. Entonces hay muchas historias, muchas leyendas alrededor de San Juan, ¿sí? El 24 de junio, que coincide aquí con el solsticio de verano, igual que la Navidad, ¿no? La Nochebuena, coincide con el solsticio de invierno, con la noche más larga, ¿no? sí. Ahora, continuando con las preguntas, en estas fiestas, fechas, ¿hay algún preparo de comida específica tradicional? ¿Cuáles son los ingredientes principales para prepararla? ¿Te gusta comerla? Sí, a ver, yo creo que depende mucho de la época del año, ¿sí? Las Sí, comidas van cambiando. Yo creo que una comida típica, tradicional en Galicia, en invierno, relacionada con el frío, con esos momentos de unirse con la familia, sería el cocido. ¿Sí? El cocido está formado por muchas carnes diferentes de cerdo, patatas, verduras como grelos o navizas, que es un tipo de verdura de hoja verde grande, y todo eso se pone a cocer en una olla muy grande durante mucho tiempo y después a la hora de presentarlo, de servirlo, ¿m? Hay muchas partes distintas y cada uno se va sirviendo de lo que más le gusta, ¿sí? Yo creo que el cocido es una cosa que se come en muchas casas a lo largo del invierno. Después, dependiendo la zona dentro de Galicia, aquí en la costa, ¿no? En las rías, tenemos mucho pescado y mucho marisco, ¿sí? Entonces es muy común que la gente en los restaurantes o en casa coma pescado 4 o 5 veces al día, perdón, 4 o 5 veces por semana, ¿sí? sí. 4 o 5 veces por semana es lo normal. Y, y un plato así muy importante o que a la gente le gusta mucho es el arroz de marisco, ¿sí? Es un arroz que también se hace cociendo con el propio marisco y queda muy sabroso, ¿eh? Sería para un día de fiesta, ¿eh? No comemos arroz de marisco a diario y bueno, el marisco va soltando esos jugos, entonces hay muchos mariscos diferentes con arroz. No sé, después hay comidas o otro tipo de comida más ocasional, ¿no? Pues también a la gente le gusta hacer churrasco, ¿no? Que parecido en muchos lugares del mundo, en el que se hace fuego y se pone también diferentes carnes, ¿eh? Eh, ¿Qué más? Hay muchos platos, pero no sabría decirte uno. Pero, por ejemplo, en Navidades, el 25 de diciembre,
se come bacalao, ¿sí? El bacalao con patatas y con coliflor, ¿sí? El coliflor es una verdura también pues, bastante prestigiada para ciertos días del año. Entonces, bueno, yo creo que hoy hay mucha gente pues, que come cosas más globalizadas, ¿no? En general, pero hay comidas todavía tradicionales asociadas a ciertos días o a ciertos momentos. Sí, ¿y hay alguna comida que probaste en Brasil y que te extraña ahora? ¿Es tu favorita? ¿Cuál? Sí, a ver, a mí me gusta probar todas las comidas, ¿no? Y en todas partes, pues, no sé, feijão tropeiro, ¿no? Feijoada, son cosas que aquí no hay habitualmente y me gustaban mucho. Una comida que nunca había probado y que me gustó fue el frango con quiabo, ¿sí? Porque esa mezcla, o bueno, otras frutas, ¿no? Verduras que aquí no tenemos, ¿no? Giló, eh, muchas frutas, ¿no? Prácticamente las frutas que se encuentran en una frutería en Brasil no tienen nada que ver con las que hay en una frutería en Europa, ¿no? Entonces, todos esos frutos tropicales, guayaba, papaya, mango, ¿no? Incluso existiendo a veces esa misma fruta, el sabor es muy diferente, ¿eh? La piña, por ejemplo. El otro día compré piña aquí en Galicia y no, no sabe ni parecida, ¿no? Al sabor del abacaxi en Brasil. Entonces hay muchas frutas que sí que echo de menos y no sé, la mandioca también, por ejemplo, que no es común aquí, sí que me gustaba de vez en cuando salir a tomar algo y pedir una tapa, ¿no? de mandioca. No sé, hay muchas cosas que se echan de menos, ¿no? De los lugares donde has vivido. Sí, ahora define Brasil en una frase. No sé, Brasil es tan grande, ¿no? Siempre se dice que Brasil es como un continente, ¿no? El que hay de todo. Yo creo que Brasil es un abanico enorme de posibilidades, de culturas, que a veces no se reconoce a sí mismo, ¿no? No se ve o es difícil de abarcar, incluso para los propios brasileños y brasileñas, ¿no? Muchas veces, a pesar de esa aparente uniformización, ¿no? Pensamos bueno, que como todo el mundo pues, va a la escuela o se viste de forma parecida o escucha músicas parecidas, creo que hay muchísima diferencia, muchísima riqueza cultural, que sería una pena que se pierda, ¿no? Con la globalización y no sé, yo creo que a veces hay cierto desconocimiento de la riqueza propia, ¿no? Pensamos que a veces queremos viajar al extranjero, conocer cosas de otros lugares y está muy bien. También sería importante que conociésemos lo nuestro. Yo creo que eso podría ser un resumen de lo que me parece o de lo que yo conozco de Brasil. A mis compañeros, a mis amigos brasileños siempre les digo que es un país maravilloso en el que hay tantísima riqueza y tantas cosas por descubrir que sería muy bonito, ¿no? Aprovechar para aprender y para descubrir de lo que tenemos cerca. Sí, entonces es eso. Muchas gracias por esta clase perfecta de la historia de la Galicia. Fue muy bueno. Es un placer conocerte. Y es eso. Muchas gracias a ti y buen trabajo. Espero que este proyecto salga adelante, que sea útil y Sí, sobre todo sí. que haya mucha gente que se interese, ¿eh? Por la lengua española y también por otras lenguas y otras culturas del mundo, ¿no? Yo creo que es una de las grandes riquezas que tenemos y que debemos respetar y aprender. Sí, sí. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Hasta luego. Otro día que vaya bien. Chao. Chao. Adiós. Chao.